Y es interesante, acabamos de abarcar todo lo que es la cuarentena desde la salud, pero una parte muy importante de la cuarentena se la lleva cómo nos sentimos, cómo la estamos llevando a nivel psíquico, psicológico, cómo está nuestro espíritu y el de nuestra casa en medio de esta cuarentena. Así que vamos a charlar con el doctor Enrique de Rosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sole? ¿Y cómo les va a los dos? Bien, qué difícil este momento, ¿no? Qué difícil de encajarnos, sobre todo con estas estimaciones de que la cuarentena sigue y el pico se da más tarde, o sea que sigue y sigue y sigue. No tengo imagen, así que no sé si está ahí Rolando también, pero... Estamos los dos. Sí, Estamos bueno, los dos. ¿cómo te va? Un saludo, Rolando. Bueno, obviamente mal lo está llevando la gente y la gente se le fue diciendo que esto quizás cometimos un error en psicología positiva, que es tratar de entender que ser positivos es negar lo negativo. En realidad quizás debieron haber dicho desde el comienzo que esto tenía que durar unas 8 semanas y que eventualmente se iba a ir flexibilizando, adaptando. ¿Qué pasó? La gente empezó a imaginar que a partir de cierta fecha y le colocaba un número, la vida iba a volver a la normalidad. Y en vez de Sí, decirle, mire, su vida no va a volver en mucho tiempo a la Es como normalidad. la zanahoria delante del burro, ¿no? Absolutamente, pero aparte, Rolando, vos sabés, vos mencionabas el tema del conurbano. Yo tengo la impresión a veces que le estamos hablando a una franja casi de barrios de Buenos Aires, de Capital Federal. Les pedimos distanciamiento, no toquen esto, no toquen el otro. Yo escuché a un médico diciendo, el día que salieron las personas a cobrar la jubilación y se agolparon, que tenían que limpiar los cajeros cuando en el Gran Buenos Aires hay un cajero cada, 30 cuadras. Exacto. Entonces, en realidad las realidades son diferentes y quizás el discurso tendría que estar más adaptado con un poquito más de conocimiento sobre el comportamiento de lo social, ¿no? Es decir, a mí me parece que esta historia de pensar el cuerpo médico es como si lo médico fuese solamente lo virológico, lo infectológico. Claro. Y lo médico es la salud mental, es la salud económica, la ocupacional. Yo diría... Mirá, te voy a contar algo, Enrique, que seguro no te va a interesar. En estos días que yo anduve por el conurbano vi dos cosas. Primero, cómo los cuidados caen en la gente de manera diferenciada. Por ejemplo, la gente dejó de tomar mate, sí todo el mundo anda con barbijo, pero hasta la persona más humilde y menos entendida y menos informada, todo el mundo lleva su barbijo, a pesar de que en provincia por ahí no es obligatorio tenerlo por la calle. Sin embargo, se siguen dando la mano, se siguen abrazando. Entonces, Claro. es como un cumplimiento desparejo de las medidas. Es que, a ver, vos tenés años, bueno, Sole también, tiene años de recorrer zonas en las cuales uno capta otra realidad. Y esa otra realidad empieza a entender que no es racional, no es, sino tiene un fuerte componente de hábito, emocional y demás. Y uno tiene también que haber entendido tendrían que haber entendido que ese comité de expertos tenía que haber también considerado estas cuestiones, porque si no la gente, a ver, nadie obedece reglas que no entiende, puede entender y repetir distancia y demás. Yo creo que todo el mundo, uno para una persona en Salta, en donde sea, y va a decir, sí, distancia, pero se está saludando con el otro. Claro. ¿Por qué? Porque no está en claro Sí, cómo es el concepto, ¿no? Y aparte Sí, los chicos son un tema totalmente aparte y sobre todo en algunos barrios. Hoy estuvimos recorriendo el barrio Mitre, en San Miguel. Los chicos estaban como cualquier otro día, jugando, corriendo, alejados, en grupos enormes. Menos mal que no están encerrados en esos barrios. Sí, las mamás dicen, no tengo cómo hacerlo. Y los chicos se contagian, y los chicos contagian a los adultos. O sea, sinceramente es como que no ha llegado el mensaje. Sí, con algunos puntos, barbijos tenían todos, pero no con esto que te menciono. Pero quieren algo más brutal y trágico, que mientras estábamos haciendo una limitación de lo que se llama capacidad jurídica, digamos, lo que los peritos, un psiquiatra forense vive trabajando, si una persona es capaz o incapaz en función de su deterioro cognitivo, de su deterioro mental, decidimos que por la edad, 70 años, ya tenían que estar encerrados. Fantástico. Pero de golpe nos olvidamos que había otros encerrados y todos juntos en un lugar llamado geriátricos. Entonces, yo creo que esto es lo que no ha funcionado y por eso va a haber que ajustarlo. A veces las medidas unilaterales no son muy apropiadas y sin duda
o aparentemente hemos hecho ese famoso aplanamiento de curva, pero falta mucho por recorrer. Sí, sí, lo que pasa, Enrique, también que los daños mentales, las neurosis, la fobia, todo lo que vaya a generar el tiempo este de encierro, no se puede medir como un caso positivo o negativo o como una muerte. Es mucho más difícil de medir. Entonces, se va a tardar mucho tiempo en saber. Pero sí se debe prever, Rolando. Es Claro decir, que sí. En realidad esto es como si vos hicieras un plan alimentario en una población en que no sabes cuáles son sus... haces un plan alimentario de asado para veganos. Entonces vos decís, bueno, comida les di. No, bueno, pero son veganos. Es decir, esto es claro. En realidad hay que tomar en todo... Nos llenamos la boca de la palabra empatía, pero en realidad es simplemente ver cuál es la realidad de un lugar. Hay lugares en donde la gente bajo ningún concepto va a dejar de salir. ¿Por qué? Porque viven 8 en una casilla. Entonces la vida de ellos normal transcurre más fuera de ese espacio en el cual eventualmente duermen que dentro. Entonces pedirle que se queden es imposible. Claro. Al mismo tiempo están a veces 2 o 3 generaciones. Entonces en realidad creo que el tema no están midiendo las consecuencias psicológicas, estamos midiendo una variable que por el momento ahí quería no ir. Hoy lo comentábamos hace un ratito en el noticiero que en China se difundió que es altísimo el porcentaje de niños con depresión. Niños que vuelven a la vida, vuelven a las aulas con depresión, algo que no existía hasta el momento. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos no estén tristes si están encerrados en casa, si no pueden ver a sus amigos, si no pueden jugar, si no pueden tocar el pasto? A ver, una de las cuestiones para chicos y para grandes, pero para chicos en particular, es empezarles a hacer aceptar y entender que las emociones son normales. Entonces, las emociones son normales están totalmente bien si están tristes, si un día se levantan mucho más tarde, si están sin ganas, porque si uno niega esas emociones y trata de luchar, el concepto de lucha en lo emocional es malo porque uno termina llevándola al polo de lo patológico. Es decir, lo que nos está pasando a todos es que estamos teniendo reacciones normales, pero frente a un escenario anormal. Lo que es anormal es el escenario, no nosotros. Y nuestra mente se adapta a ese escenario normal. ¿De qué manera? Entristeciéndose, angustiándose. ¿Cuál sería el problema y cuál puede ser el problema? Si uno avanza a una situación traumática es cuando uno deja de tener esas emociones y queda el aplanamiento afectivo. Ya no me interesa nada, me despego y ahí sí es el problema y por eso nos preocupa tanto la gente en situaciones que está sola en su casa, gente mayor a la que se le dice, no, se van a morir si salen, con lo cual el concepto de vida y muerte se complica. Sí, pero... Es decir, a ver, además, acordémonos, Enrique, la fotografía previa al coronavirus. Argentina es un país con severos problemas de adicciones a los psicofármacos, al alcohol, a las drogas. Digo, esa gente encerrada, ¿qué va a pasar con sus adicciones, con sus temores, con el temor de perder el laburo? ¿Cómo pasar el encierro si tenían una patología de adicción de base? ¿Cómo van a pasar el encierro? Diciendo que hago budista, ¿no? No, la parte cómica, yo les diría, el otro día hacíamos en Animales una broma que yo me iba a transformar en un dealer. En realidad el aumento de consumo de psicofármacos es patente, es impresionante. Claro. Y el gran problema es que la gente más que nunca, se automedica. Y el inconveniente famoso de las recetas, que lo estamos superando y demás, se le suma el que muchos psiquiatras han dejado, o médicos han dejado de atender por alguna razón, no entendiendo un poco quizás la norma. Hay un incremento también del consumo de cualquier tipo de cuestión que aumente lo que llamamos el circuito de recompensa. ¿Qué es el circuito de recompensa? Comida. Comida o cocaína, es decir, el circuito es el mismo. ¿Y cuál es el problema de eso, Rolando? En que empezás por una y casi vas aumentando la apuesta si esa una se empieza a agotar. Te diría que es casi como meter los dedos en el enchufe, tomar cocaína encerrado. Digo, es un combo para el que vive con esa persona, explosivo. Y bueno, y ahí tocamos la siguiente, y no les quiero quitar todo el programa, pero digamos, la siguiente es una cuestión que nos vamos a reunir la semana que viene con la gente de seguridad de la provincia de Buenos Aires, es las situaciones de violencia de género que han disminuido en la denuncia, pero ¿por qué? Porque lo tenés a tu marido al lado, no vas a llamar al 144 y que te escuche, está en la cocina, o sea, por eso se están habilitando y se están trabajando sobre otras maneras, mandar un mensaje de texto, poder avisar de lo que te está pasando, pero sin hacer ese llamado que no podés porque lo tenés al lado.
Sí, de todas maneras yo creo, Sole, que va a haber que, y es un poco la propuesta que yo voy a presentar, vamos a tener que empezar a ir medio casa por casa en las situaciones, por lo menos la gente que ha presentado la denuncia. Claro, a chequear. Porque las perimetrales, obviamente, con gente No que sirven. no sirven, de hecho sabemos que no sirven, pero en este caso encima no se lo puede excluir de su propio hogar a un individuo que le vas a dejar en la calle. Enrique, es súper interesante este tema, así que seguramente la semana que viene te estemos convocando para charlar de eso. Gracias. Un saludo a ambos, gracias por llamar.